Ya, ¿por qué es necesario el proceso de compactación de una mezcla? Para que se genere una mezcla homogénea. Homogénea, ¿ya? Muy bien. Monolítica. Monolítica. Y que tenga la resistencia que ¿Ya? indica la... Que tenga la resistencia, ¿no? Sí. Estuvimos estudiando la parte de librado. Empecemos al principio. Hay que almacenamiento de los materiales. Hay normas específicas que nos van a orientar con respecto a eso. Tenemos la posibilidad de fabricar el hormigón a través de realizar la dosificación y utilizar un elemento mecánico como una betonera, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de fabricar el hormigón en una fábrica. en una planta, ¿cierto? Hay unos silos también que se colocan en obra, ¿cierto? También unos silos que se instalan cuando el volumen es alto para dosificar. Hay que fabricar el hormigón. Todas estas etapas finalmente traen como consecuencia obtener un producto de la resistencia indicada en el proyecto y con las propiedades que indique el proyecto. ¿Ya? Almacenamiento, fabricación. Hay que fabricar la mezcla, porque tenemos materiales que están dispersos. ¿Sí? ¿De dónde sacamos el árido? De los lechos de arriba. Muy bien. ¿Sí? El cemento Tiene un proceso de cemento. tiene un proceso. Muy bien. De la mina de piedra. Muy bien. Tiene un proceso. Proceso de fabricación. Sí. ¿Ya? Fabricación. Luego de la fabricación de la mezcla, ¿qué etapa viene? ¿Qué fase? Preparación y colocación. Preparación es fabricación, ya. Traslado y colocación. Transporte y colocación. Todas estas fases son fases detalladas que requieren maquinaria, procesos constructivos, ¿cierto? Transporte y colocación. ¿Qué medio de transporte tengo yo de mi mezcla de hormigón? Manual o mecánico. Manual, carretilla, mecánico, camión. Entonces, usted tiene la fabricación, que puede ser en una betonera, y tiene que trasladar esa mezcla al punto de colocación. Y eso puede ser toda una obra, ¿sí? A través de carreras se llaman, ¿no? Para hacer la ruta de transporte del hormigón. Otra posibilidad de transporte es que de la planta se traslada a través de un camión mixer, ¿sí? Es un camión que tiene el diseño para mantener la mezcla, va revolviendo, mantiene la mezcla homogénea, ¿sí? Por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado. Muy bien. ¿Cuánto es ese tiempo? 2 horas. Más o menos 2 horas, ¿sí? 2 horas. 1 hora para trasladar y 1 hora para vaciar. Pero es relativo, porque depende del clima. Ya saben que el clima es importante en esto. ¿Sí? El clima es muy importante. Entonces, tenemos la fase de transportar y colocar. ¿Y cómo colocamos el hormigón? También puede ser manual o mecánico. Manual o mecánica. ¿Cómo sería manual? Con balde O, ¿ya? con el mismo camión y vaciando. ¿Sí? Depende de lo que se vaya a hormigonar. Claro. Si tenemos que construir una casa, probablemente puede haber una betonera, se traslada a través de carretilla y la carretilla de concreto hace el vaciado sobre los puntos. Podría ser, puede ser a través de la grúa torre, conversamos, el capacho que hace la colocación. Y hablamos de bomba y entre eso aparece también el shot, que es lo que tenemos que ver, que es específicamente hormigón especial. ¿Ya? Entonces, son fases que cada una de ellas tiene un método,
que tiene que definirlo principalmente el constructor, ¿no? ¿Cómo va a colocarlo? Define el constructor. ¿Qué cuidado hay que tener en la colocación del hormigón? La altura de vaciado, Muy bien. equilibrado. Exacto. Porque conversamos de que como tenemos que mantener el elemento homogéneo, lo que tenemos que evitar se llama segregación, separación, de que el árido me quede en un lado y el aglomerante me quede en otro. Eso es lo que tenemos que evitar. Tiene que mantenerse la mezcla homogénea, ¿no? Eso hemos estado discutiendo sobre eso. Entonces, estamos en la colocación y tenemos que hacer ya la ejecución, que es algo, una etapa mayor. Conversamos que hay todo un tema de los montajes, que hay un proyecto de montaje. Los montajes tienen una resistencia estructural que viene definida en un proyecto y uno no se la puede saltar. Si uno quiere hormigonar una losa, hay un proyecto de montaje. ¿Sí o no? Sí. Hay un proyecto de moldaje. Una cosa es el molde que tiene que dar la forma y otra cosa son los elementos accesorios que tienen que dar la resistencia para que no se produzca una deformación. Entonces el proyecto, por ejemplo, les va a decir lo que se llama la contraflecha en una losa. ¿Cuál es la contraflecha? Bueno, vimos que en estática de estructura, al tener dos apoyos y tener una viga, esa viga se deforma y aparece una flexión, ¿no? Nosotros hicimos un diagrama de eso, ustedes lo hicieron muy bien, una guata la viga, ¿cierto? Bueno, eso es una deformación que se produce y en una losa puede ser mayor. Entonces lo que hace el ingeniero calculista, el proyectista, es definir lo que se llama una contraflecha. Yo he logrado comprender que dependiendo de la luz que hay entre apoyos, es la contraflecha que le dan. No lo he estudiado Maya, pero al visualizar el proyecto. Claro, así es. Son varias cosas, ¿no? Pero en el fondo lo que busca el proyectista es levantar en la zona que él conoce que va a bajar, levanta los elementos de soporte que se llaman las alzaprimas. ¿Entienden, no? Entonces lo que hace el efecto contrario. Todo esto viene por proyecto. El proyectista va a decir, ojo, que si usted coloca el molde y coloca las alzaprimas, puede ser que la presión, el peso más los esfuerzos que tiene la losa baje y le quede una flexión, una deformación que se va a ver muy mal. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Entonces, él lo que hace es definir una contraflecha y para evitar eso, dice una contraflecha de tantos centímetros y uno levanta las alzaprimas en el centro y con eso cuando baja queda nivelado. Hay un proyecto que define el moldaje, no es algo simple. El moldaje da la forma, entonces tiene que ver con la arquitectura que definió el arquitecto y tiene que ver con la resistencia que tiene que tener, que probablemente eso esté resuelto en los planos del moldaje. ¿Sí? Cuando queda el moldaje colaborante, eso queda para mayor, o cuando no se saca, queda para mayor rigidez de la estructura, o simplemente eso va a depender de no sé de qué cosa. Porque eso no lo manejo yo. Ya. La losa colaborante, sí. Cuando queda parte del molde. No, la colaborante es el tipo de losa colaborante, es una forma constructiva. Sí. Pero cuando queda el moldaje perdido, ¿te refieres tú? Sí, cuando queda el moldaje perdido, exactamente. A ver, claro, son dos cosas. Losa de hormigón o losa, pues la losa colaborante efectivamente tiene otra configuración, es una mezcla de estructura metálica y hormigón. Sí, lo que pasa es que yo me refiero a cuando el moldaje queda dentro de la estructura. El moldaje perdido. Una rampa puede ser. Ah, ya, queda ahí. Sí. No se retira. Sí, hay veces que yo he visto que ¿Sí?
A veces queda ahí, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque eso es lo que no me explico. Porque Eh, queda. Porque queda. Es un Yo tema, que no cabe nadie para sacar. es un tema constructivo, claro. A ver, Y lo hacen con palos generalmente. No se hace con alzapismo, no se hace. claro, por ejemplo, el moldaje cumple la función de dar la forma, ¿no? Pues se molda. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero es un elemento provisorio, Exacto. ¿sí? Pero tiene que ser capaz de resistir las cargas, por eso es delicado, ¿sí? Porque si no uno puede perder todo lo que está ejecutando. Como es un elemento provisorio, uno podría a veces hormigonar contra moldaje y efectivamente por una cuestión de que no es posible de retirar, puede quedar ahí, puede pasar eso, sí, puede pasar. Por ejemplo, voy a mirar de planta. Supongamos que tenemos un terreno, estoy viendo de planta, ¿ya? Yo tengo que construir en ese terreno un edificio. Conversamos que las excavaciones en general son peligrosas. Ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de excavar, lo que sea, porque uno, pueden haber instalaciones, redes, que pueden dañarse, obviamente, puede ser delicado. Y segundo, porque la excavación tiene riesgo de derrumbe, ¿sí? Ha pasado, hay una norma específica de medidas de seguridad para excavación. Hay excavaciones que son superficiales, excavaciones que son profundas, hay excavaciones que son masivas. ¿Ya? Pero la excavación en general es delicada, tienen que tener mucho cuidado. Sobre 1,50 m me parece que ya tienen que empezar a contener el terreno, tienen que contenerlo. La norma bien clara, tienen que contenerlo. Hay varias técnicas para contener el terreno, ¿ya? Desde colocar ¿cómo se llama esto? Contenciones de madera, hasta hacer un proyecto específico, y eso se llama, lo voy a anotar acá, se llama entibación. Un proyecto de entibación. ¿Qué es la entibación? Es una solución también provisoria que me permite contener el terreno mientras yo estoy haciendo el trabajo, ¿ya? Si es un edificio, probablemente las fundaciones, y además si tiene subterráneo, van a hacer excavaciones profundas, ¿ya? En este caso, si tengo el terreno, yo tengo que excavar la fundación, pero sé que no puedo excavar si primero no considero contener el terreno. Y eso tampoco lo va a definir el constructor. El constructor puede definir cositas simples, pero ya a este nivel de hacer unas fundaciones profundas de 2,50 m, 3 metros, pasa por un proyecto de entibaciones. Y ese proyecto lo hace un ingeniero calculista. ¿Ya? ¿Me siguen, no? Previo que yo excave, necesito contener el terreno. Necesito contener. Por lo tanto, lo que hace la entibación es hacer un cerco. Primero, un cerco, que es una obra bien específica porque es a través del sistema de pilotaje. Una máquina hinca perfiles metálicos definidos por proyecto, ¿sí? Hinca perfiles en todo el cerco previo a la excavación y luego yo voy excavando y voy construyendo un cerco. ¿Lo han visto, no? Algunos, ¿no? Se hace un cerco. Entonces voy conteniendo, colocando mi cerco y voy avanzando con la excavación. Es una entibación. Hay distintos tipos de estibaciones, unas que llegan a unas vigas que se llaman longuerinas. No, eso lo define el proyectista, pero yo construyo ese cerco. Voy excavando y voy bajando con mi cerco. Al final voy a tener un cerco completo que va a contener el terreno y me va a permitir a mí terminar mi excavación profunda.
En ese caso, yo podría usar ese cerco como moldaje. Y yo instalo la otra cara, contengo y me va a quedar un muro. Y ese cerco va a quedar... Sí, claro. Queda ahí, en algunos casos. ¿Sí? Hay distintos tipos de formas de contener a través de anclaje, de hormigón, el choker. Hay varias técnicas que pero pasa por el proyectista, pasa por él. Pero no se puede excavar si es que no hay una solución de contención definida por proyecto. El constructor sabe una zanja menor lo puede hacer. De hecho, la norma da algunas sugerencias con respecto a cómo colocar los puntales, cómo construir eso. Eso lo puede hacer. Pero ya más mayores tiene que haber un proyecto y es una obra aparte, la intivación, una obra mayor. Solo por intivar puede ser 200 millones, 300 millones, no sé cuánto. ¿Sí? No. Ustedes cuando tengan la posibilidad pueden observar las excavaciones de los edificios que son bien profundas y ahí van a ver que está todo, se contiene en el terreno a través de distintas formas y no se puede dejar tal luz. Imagínense, terminarían con la pendiente quizás. ¿Sí? Están las pilas también, de otra forma, pilas que se meten por debajo de las fundaciones del vecino para contener. Imagínense construir al lado, cuando construyen un edificio pegado a otro, ese edificio tiene fundaciones y tiene presión. O sea, hay que contenerlo. Y se meten por debajo con unas pilas que se llaman. Y viene por proyecto. Pero se podía construir que tiene que haber igual una distancia entre un edificio y otro. Por el bulbo de presión. Sí. Sí. Claro, lo voy a mirar de frente. Los edificios tienen fundaciones, ¿cierto? Esas fundaciones generan lo que se llama el bulbo de presión. Entonces, cuando se cruzan, puede haber conflicto. ¿Sí? Eso todo lo maneja el mecánico del suelo. Pero sí puede quedar el montaje provisorio. No se puede sacar. Uno lo saca para reutilizarlo. ¿Sí? Tiene varios usos el montaje. Lindo de la placa. Sí, claro. La placa se vende por cantidad de uso. Claro, claro. Entonces tenemos una losa y viene definido por proyecto lo que se llama la contraflecha. El calculista dice, usted al medio de la losa suba con la alza prima para cuando baje por peso quede nivelado. Porque si usted no hace eso, le va a aparecer una flexión en el cielo y en el piso. ¿Sí? Eso viene definido por proyecto. La recomendación desde el principio del curso, cuando empezamos el curso, yo les dije, ustedes tienen que manejar el proyecto totalmente, absolutamente. El que mejor sabe el proyecto es el constructor. No se les puede ir nada. Lo que les estoy indicando es una precisión que hace el proyecto de cálculo. Ustedes no pueden no verlo. No pueden no saber de que había que dejar una contraflecha y de cuánto es esa contraflecha. Tienen que medir los descuentos a sabor con el nivel, que la alza prima efectivamente esté con la contraflecha. Tienen que manejar todo el proyecto. Moldaje es todo un tema. Moldaje, hay moldajes metálicos con placas fenólicas. ¿Qué otro material es de moldaje? Placa metálica. Placa metálica, todo de metal, de madera, ¿sí? Para dar la forma. Provisorio. Provisorio porque después hay que retirarlo. De hecho, lo vamos a ver en la norma, que hay una diferencia entre desmolde y desimbre, ¿no? ¿Ah? Lo vimos el otro día, lo vamos a ver un poco más. Hay una diferencia entre desmolde y desimbre porque hay accesorios que lo que hacen es complementar para que no se deforme, para que no se venga y dejan la alza prima un tiempo, ¿cierto? Un par de semanas. Eso es un punto. Otro punto, conversamos la enfierradura, ¿no? Previo al hormigonado tengo que verificar el moldaje. Estanco, aplomado, resistente, con todas sus piezas. No puede deformarse. Se deforma el moldaje y se deforma el elemento. ¿Sí?
Tiene que estar perfectamente aplomado. Fierro. ¿Qué características tiene que tener el proceso de instalación de la enferradura? Cumplir con la estipula del plano de cálculo. Oh, Pero al pie de la letra. Al pie de la letra. Los enferradores son muy buenos para leer fierro, ¿no? Y no es fácil. El maestro enferrador, hay distintos tipos de maestros, lee muy bien el plano, muchas veces, pero no quita que ustedes tengan que supervisarlo, no tienen que saber leerlo. Entonces, el fierro está relacionado con los esfuerzos, y conversamos que ya cuando el constructor sabe cuáles son las deformaciones, la tracción, por ejemplo, intuye cómo cambian las enferraduras, ¿no? Cuando pasa a la parte superior o cuando está en la inferior. Cuando está traccionado, va a ir en la parte superior, ¿sí? Pero generalmente se tracciona abajo, por lo tanto va en la parte inferior, y a veces va en las dos partes, pero eso lo el proyecto, porque los momentos del edificio a veces no es tan lógico como cambian los momentos, y eso viene definido por proyecto. Se busca generalmente el corte, como tiene que cuidar. Sí, tienen que leer muy bien el plano para saber cómo construirlo, ¿ya? Los fierros se trazan, se aploman, perfectamente nivelados. ¿Qué más? Tiene una amarra el enfierrador que es para construcción, no es cualquier amarra porque tiene que funcionar con lo que vamos a ver ahora, que es como un elemento monolítico. ¿Sí? El fierro parte de la fundación. Generalmente. Sería muy raro que no partiera la fundación. Siempre parte de la fundación, aunque usted hace lo que diga proyecto. Pero el enfierrador, a veces, cuando pierde el plomo del elemento, porque esto viene de abajo, cuando pierde el plomo a veces, hace lo que se llama, hay una herramienta que se llama la grifa, ¿no? Para doblar, ¿sí? Y dobla el fierro, ¿sí? Para agarrar la línea. Ese es un error. El fierro no se dobla. Cuando él dobla el fierro, deja como que el fierro estuviera cortado. No puede doblarlo. Y si lo dobló, constructivamente se perdió. No puede doblarlo, ¿sí? Porque eso cambia las propiedades del fierro. Entonces, si está la orientación, el fierro tiene una patita ahí, ¿no? Esa patita viene definida por proyecto, absolutamente, y luego sigue y el fierro tiene que llegar hasta arriba. A veces el enferrador le hace así, le cambia para agarrar el plomo. Ahí tienen que tener cuidado. No lo grife. El fierro está definido por proyecto en todo su detalle. Los largos que tiene que tener, los traslapes, las amarras, los estribos, todo, absolutamente todo. No pueden variar una vez, no pueden variar nada. Pero la norma dice que el traslape son 50 veces el diámetro del fierro. Lo que Depende de lo que diga estipule el proyectista. el mando. Ahora en el proyecto estaremos venían 60 veces 60. 60 veces. Sí. el O Él si lo no define. marca la estructura. Ahora, si él remite a la norma, ustedes hacen lo que diga la norma. Sí. Si dice remitas a la norma, ustedes hacen lo que diga, pero él puede variarlo. ¿Ya? Él les va a decir, el fierro va a ser de 6 metros, ¿sí? Y de ahí va a ser un traslape. Lo que usted puede hacer, porque a veces el fierro es tan largo que operativamente en construcción es muy difícil de manejarlo, porque tienen que ustedes fijarlo, porque si no se les va a ir. Lo que a veces uno hace es preguntarle, oye, ¿puedo colocar uno de un largo menor para yo poder sujetarlo? Y él autoriza, ¿sí? Él autoriza bajar pero lo que se busca, como el hormigón, es un elemento continuo, es evitar también hacer tanta unión. Sí, ya lo conversamos, ¿no? Cada vez que tú haces traslape, tiene que quedar bien. Sí, como que lo ideal es hacer todo de una sola pieza, pero eso no se puede hacer. Entonces, el fierro necesita otros protocolos.
y es parte de la estructura. El fierro tiene que adherir con el hormigón. Conversamos que tiene los resaltes que están calculados y dimensionados por los especialistas. No es al azar. Los resaltes que tienen, ¿sí? Para agarrar con la mezcla. Entonces el elemento trabaja con flexión, compresión y se mueve como una sola cosa. No trabaja separado, trabajan juntos. Tienen que seguir los protocolos de trazado de fierro, traslape de fierro, las amarras, obviamente los diámetros, la posición. Los estribos son fierros muy importantes, que son las horquillas que llaman, ¿no? Porque eso evita el corte. ¿Sí? Y no siempre van a la misma distancia, ese calculista los cambia la distancia entre los estribos. Tienen que cumplir con todos los protocolos para recibir la enferradura y luego poder hormigonar. ¿Sí? Para hormigonar tiene que haber cumplido moldaje, enferradura. Y ahí aparecen los que ya hemos hablado, los separadores de moldaje, que tienen una función importante porque mantienen la distancia del fierro al borde del elemento, ¿no? Se llama el recubrimiento. El calculista define el recubrimiento, él dice 3 centímetros, 2,5, 2, 5, lo que él diga, y usted tiene que ejecutarlo. Si él dice 8, usted tiene que buscar la forma de dejar los 8. ¿Sí? Eso le define él y uno ejecuta en obra. Separadores de moldaje, traslape, uniones, todo eso tiene que estar chequeado rigurosamente por el jefe de terreno, por el administrador de la obra, supervisor, la ITO, el inspector técnico, el control de calidad. Todo eso tiene que firmar la conformidad. Desde la recepción del fierro parte de los protocolos. Desde la recepción del fierro en obra se envían los certificados de calidad. Así es. El ensayo, si cumple o no cumple, el almacenamiento, de qué Sí. forma se va a almacenar y en qué lugar, luego la instalación y que esté libre de aceite u ácidos. Y desde ahí recién parte la instalación. Así es. Con protocolo. Porque volvemos, son elementos estructurales, por lo tanto, el control sobre ellos es muy minucioso. ¿Sí? El ensayo es el respaldo de la empresa hacia el mandante Es el de que mandante. el material cumple con la normativa. Sí. Así es. Tienen que pedir los certificados de calidad. Viene definido, es una especificación técnica. A0, la fluencia, ¿sí? La rotura, todo eso viene en la sigla en el fierro. ¿Sí? Hay que preparar el fierro, hay que preparar el moldaje y luego yo puedo hacer la ejecución de la faena de hormigón. Ya tengo todo planificado. Cada cuánto tiempo llegan los camiones de hormigón, con qué voy a hacer la colocación, la cuadrilla que va a realizar la colocación. ¿Quiénes componen la cuadrilla? ¿Qué maestros? De hormigón. Ya De jornales, concreteros y albañiles. Concretero, albañil, Y supervisor. jornal, supervisor. ¿Sí? Tiene que ser una faena, Y sin muro, carpintero para chequear el plomo. el plomo de los moldajes, una faena bien acotada, ¿no? Porque el hormigón reacciona y empieza a endurecer, o sea, a fraguar. Después ya no lo puedo maniobrar. La trabajabilidad que se llama, ¿no? Empieza a endurecer, después no puedo trabajarlo. Tiene que ser tiene que estar muy bien organizada esa faena. ¿Ya? La etapa de fabricación, entonces de ejecución. Conversamos que coloco el hormigón, tengo que evitar la segregación. Tengo que tener cuidado con la altura de vaciado, ¿sí? Para que no se separe el material. Tengo que evitar que se vaya la lechada por montajes que no estén bien sellados. Voy a perder ahí el aglomerante. Entonces tengo que ser cuidadoso y vimos también lo que pasa con el vibrado. ¿Cuál es la función del vibrado?
vimos un video, ¿no? Donde el ALC se va de la mezcla y el material se hace denso. Y con eso yo consigo mejorar la resistencia, hacerlo impermeable también. ¿Sí? El vibrado es muy importante, ejecutarlo bien. Siguiendo las recomendaciones, hacerlo por capa, 20 centímetros, pasar a la otra capa, ¿no? ¿Cierto? Y avanzar más o menos un radio de 50 centímetros, 40 centímetros, de manera de cubrir toda la zona. No puede quedar ninguna zona sin vibrar. Ninguna zona sin vibrar. Lo conversamos en obras civiles para el tema de la densidad. Acá es muy delicado. No puedo dejar zonas sin vibrar. ¿Ya? Es fundamental el vibrado a la compactación. Luego, ¿qué viene después de eso? Después de vibrado. ¿Sí? El fraguado de tópico. El fraguado, que eso lo Fraguado ser que sería el curado. Curado. el curado, que es la última tabla que vamos a ver. Y curado, es la última fase, ¿no? Que tiene como función mantener el agua de amasado, mantener hidratado. ¿Sí? Entonces, la última fase sería el curado o ya pasaríamos al desimbre. Claro, el desimbre también es una fase del moldaje, Claro. pero va sí, va. Si yo no desimbro, no termino el proceso constructivo, ¿sí? Porque hay que seguir las recomendaciones de la norma. Claro. Sí. ¿Cómo evito la adhesión entre el moldaje y el hormigón? Con una pirámide El desmoldante. Lo había mencionado eso. Hay que aplicar un desmoldante para que no se adhiera eso. Y eso también tiene que ser la cantidad adecuada, si no. La placa fenólica igual pide un desmoldante. Sí. ¿Sí? Esa placa de terminación del. Ah, Es para poner la vista. pero no tiene como un Es una placa bien útil. Para que no se tire. Para poder transportarlo. Dependiendo de la cantidad de uso del valor, de 10, 20, 30 usos. ¿Cuánto está la plancha? ¿80? El moldaje en general es caro, ¿ah? De 10 usos está 28 lucas. Para un costo de empresa. Es caro. Por eso cuando veamos hormigón en la vista, probablemente ahí veamos algo también de presupuesto, ¿ah? Para que vean, claro, uno se evita estar en los costos de pintura, preparación de superficie, ¿sí? Pero encarece el tipo de moldaje, no es cualquier moldaje. Bueno, entonces conversamos que la mezcla tiene que ser homogénea y además le agregué otra cosa, que tiene que ser la estructura monolítica, ¿sí? Y al nosotros entender bien lo que significa monolítica, constructivamente vamos a relacionar con que todos los elementos tienen que funcionar como una sola pieza. Y eso significa que el hormigón tiene que ser monolítico y el fierro tiene que ser monolítico. Por eso son tan importantes los traslapes. Y lo que vamos a ver ahora. Entonces, la estabilidad de la estructura está condicionada a la continuidad o monolitismo del elemento, desde las fundaciones hasta arriba, ¿cierto? Todo tiene que ser como una sola pieza, porque los esfuerzos se traspasan desde la techumbre a los muros y de ahí hacia abajo se traspasa todo. O sea, no puede haber alguna desconexión en el elemento. Lo ideal sería construir todo de una sola pieza y traer el edificio completo e instalarlo, ¿no? No se puede hacer. Una de las características de la industria de construcción es que es por fase. Y el producto queda en el lugar. No es como una tele que
la fabrican en una empresa y la trasladan y la venden en otro lado. Acá no, uno lo construye en el mismo sitio. Ese es el producto en el fondo. Es un producto que tiene que ser por fase y eso trae como consecuencia además, después cuando vean presupuesto, que los estados de pago tienen que ser por fase. Uno no le puede pagar a la empresa una vez que esté terminado totalmente el producto, ¿no? Quebraría la empresa. Uno le puede decir no te pago el edificio una vez que tú no. Ahí surgen los estados de pago que son pagos parciales que se realizan. ¿Sí? Generalmente es por avance físico. Podría no serlo, sí, pero generalmente es por avance físico. Se construye por fases y se construye de manera artesanal, entre comillas, con las manos. Todavía no llegamos al proceso totalmente virtualizado, ¿no? Quieren ir hacia allá. Tiene que ser monolítico, tiene que ser como una sola cosa. Por lo tanto, ya les adelanté de que eso no es posible. Tenemos que hacer uniones. Y esas uniones se llaman las juntas de hormigonado. Entonces, las operaciones de hormigonado deben proyectarse para evitar la formación de separaciones, pero hay que hacerlas igual. El no cumplir con algunos criterios podrían dejar las juntas como puntos débiles de la estructura. ¿Ya? O sea, ¿puedo hacer yo juntas en cualquier lado? Sí. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué? Porque voy a dejar zonas más debilitadas en algunos puntos. Por lo tanto, lo ideal es seguir algunas recomendaciones. ¿Me puede suceder un imprevisto? Sí. ¿Qué hago en ese caso? Imprevisto que los camiones que tenía programados no lleguen porque hubo algún accidente y no llegaron, digamos. ¿Qué hago en ese caso? Que no se puede hormigonar en el momento oportuno y hay que continuar una segunda etapa. Supongamos que yo tenía planificado una junta de hormigonado. Yo digo, mira, voy a dejar la junta en este punto. Y tengo que ubicar para dejar en ese punto y tengo 10 camiones pedidos. De los 10 solo llegaron 3. Hay una improvisación en mi junta. ¿Cómo abordo eso? Me puedo ir a las especificaciones técnicas, ¿Ya? y ahí me arroja un tiempo de la junta que no necesita mayor tratamiento. Eso lo define el calculista, ahora nos estás preguntando si me ocurre ese problema. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Está bien, ¿no? Está bien la respuesta. Si es para... Puede suceder también que sea un hormigón a la vista, un hormigón arquitectónico, y tengas que rechazar el hormigón que viene porque el corte del hormigón no me permite continuar el diseño. ¿Ya? ¿Ok? Supongamos que tienen que hormigonar un pilar con medidas definidas por proyecto. Y ustedes dijeron, yo necesito 4 camiones para hormigonar este pilar. Ustedes proyectaron una unión, una junta en un lugar recomendable, ¿sí? O que venía indicado por proyecto. Pero les falló el material. No llegaron los 4 camiones, llegó un camión. Ustedes lo vaciaron. Entonces, no tienen la posibilidad de hacer la junta donde tenían proyectado. La van a tener que hacer en otra parte. ¿Cómo abordan ese problema? ¿Cómo lo abordarían? Si es un pilar, es complejo, porque, bueno, ahí tendría porque la norma me dice de que no puede tener juntas horizontales un elemento vertical. Los cortes tienen que ser verticales. Si hormigono un muro, no lo puedo hormigonar en forma horizontal y luego poner el corte ahí. Tiene que ser vertical, por el tema de los esfuerzos. Si un pilar lo vacío y llego hasta cierto punto y lo sigo hormigonando el siguiente día, tendría que descimbrar y retirar el elemento. Ya.
como recomendación, en el caso de que no tengan un imprevisto que puede pasar, ¿es posible hacer un ERE? Sí, es posible. ¿Es lo recomendable? No es recomendable, y en ese caso lo mejor es que hagan la consulta al proyectista, que él le indique qué procedimiento seguir cuando hay una junta que no está dentro de lo que se había considerado, ¿ya? Porque el calculista podría especificar un procedimiento específico por una situación puntual que no pudieron hormigonar donde estaba proyectada la junta. Ahora, en general hay un criterio para juntas, eso es verdad, pero volvemos a lo mismo, o sea, es un tema que ya entra un poco en el ámbito estructural. O sea, lo ideal es preguntarle al que diseñó, ¿sí? Como recomendación en general. Y él puede definir un procedimiento. A nosotros nos pasó esto que les comentaba, que hubo un problema con las enfierraduras. Las enfierraduras parten de la fundación y el enfierrador dobló varios fierros. Entonces le planteamos el problema al calculista y él dijo que ese fierro ya no servía en su función estructural. Entonces es como que hubiesen dejado el edificio sin fierro que partiera desde la fundación. Transparentando el tema, si son cosas estructurales. Y él dio la solución. Él nos dijo que él prefería que los fierros nos olvidáramos de que partieran la fundación, pero él iba a especificar un sistema que se llama de inyección, de anclaje del fierro. Entonces, lo que se hizo fue el fierro que partiera un poco más arriba, con un producto que él definió y se aplicaba en obra, como decía el proveedor. Entonces, era tanta la resistencia que tenía ese producto que constructivamente, desde el punto de vista estructural, era como que partiera desde la fundación. Pero eso es un producto especial, un anclaje. Sí, no recuerdo. Las marcas pueden variar, pero era una inyección que se colocaba ahí para que el fierro quedara como empotrado, ¿ya? Pero es lo que les trato de decir es que es bueno preguntarle al proyectista que él dé alguna solución. Se entiende por junta de hormigonado a la unión que se debe realizar durante el hormigonado para mantener la continuidad monolítica. Ya lo conversamos, de dos secciones continuas cuando se ha producido una interrupción que supere el periodo plástico del hormigón. ¿Sí? Porque el hormigón está fresco, todavía tengo posibilidades de hacer cosas, ¿no? Pasa por un estado plástico que todavía me permite hacer cosas, pero ya cuando está endurecido ya definitivamente no puedo hacer mucho más. Entonces se entiende que la junta de hormigón sucede cuando tengo un hormigón antiguo, un hormigón que está endurecido y lo voy a unir con un hormigón fresco. Esa es la junta de hormigón. Tengo un elemento que está endurecido y otro que está fresco y eso tiene que adherir, ¿sí? Porque el sismo va a tratar de separarlos y si no está bien adherido se va a separar. Aparece una grieta ahí, una fisura, una grieta, se nota. Si viene el sismo y está mal adherido, se abre. Imagínense que era un problema reiterativo de juntas, aparecerían en todos lados las grietas. Entonces, las juntas de hormigonado son prácticamente inevitables, así es, nos van a aparecer juntas. En todas las faenas de hormigonado y deben quedar ubicadas donde no afecte la resistencia de la estructura, en la zona de esfuerzos mínimos. ¿Ya? Entonces, hay un criterio general que puede venir también en el proyecto. El proyectista le va a decir, se recomienda dejar la junta en este lugar.
Usted lo que va a hacer es tratar de que queden en ese lugar, pues aquí las va a cambiar. ¿Ya? Entonces, una vez que usted tiene definido dónde van las juntas, puede planificarse y hacer la ubicación del material y organizar la faena y decir, mira, vamos a hormigonar hasta acá, hasta ahí la junta. Y de ahí empieza a repetir la construcción en los puntos que son recomendables, ¿no? Empieza a repetir esa. Ya, por lo tanto, no podemos evitar las puntas van a aparecer, ¿sí? Pero sí tenemos que hacer lo que se llama un tratamiento de junta, un tratamiento adecuado de la junta. Eso es lo que tenemos que hacer. Es importante para que la junta esté bien hecha, seguir el protocolo. Y en eso tiene que ver la superficie de contacto. Es muy importante la superficie de contacto del hormigón que ya está endurecido, ¿sí? No puede estar suelto. No pueden haber elementos que estén sueltos en la unión. ¿Me siguen, no? Porque eso se va a salir. Tiene que, el hormigón fresco con el endurecido tiene que unir, y ese hormigón endurecido tiene que estar sin material suelto. A ver, reconocer un poco lo que les conversaba. Si en obra se produce una junta de hormigonado imprevista, esto que uno no tenía calculado, que de repente pasó algo y los camiones no llegaron o les falló alguna máquina, maquinario, equipos, se debe dar aviso al proyectista. La recomendación es que le avise al proyectista que les pasó esa situación, registrar su ubicación y el motivo de la introducción en el libro de obras. ¿Cuál es el libro de obras? El libro de obras. ¿Cuál es el libro de obras? El libro que se lleva a diario en la obra con la incidencia. ¿Ya? ¿A quién dejó? Ah, ya. ¿Ya? ¿Bien? Muy bien. Incidencia. Muy bien. Hay que hacer todas las modificaciones que se pueden hacer en el proyecto. Muy bien. Y hay que tenerlo para el momento de recepción. El momento de la Recepción. recepción. Hay que tenerlo porque si no, no te recepcionas. El libro de obra es un libro delicado en general, es un libro legal. El libro de obra es un libro legal. En el libro de obra, la ley, la norma, establece quién puede anotar. No es que pueda anotar cualquiera. O sea, podría anotar cualquiera, pero sería incorrecto, porque los que anotan están definidos, y son los profesionales competentes. ¿Quién debiera anotar en el libro? ¿Profe? ¿Ah? ¿Y cuando termine la obra quién se queda con ese Buena pregunta. Muy buena pregunta. El libro de obra es un libro legal. Entonces, generalmente se pide lo que se llama el manifold en triplicado. 3 copias. Entonces, una copia queda para el mandante, ¿no? Al dueño. Como el original, ¿no? Me parece que el original va a la municipalidad. Una copia queda a la dirección de obra, una copia queda al mandante y una copia al contratista, que son los 3 entes que están ligados. ¿Sí? Son 3 copias, triplicados. La dirección de obra, el mandante y el contratista. Es un libro legal, es un libro delicado en general. ¿Ya? Por eso quiero explicarle un poco para que no se confundan con otras figuras. Los que escriben en el libro están determinados, son los profesionales competentes. ¿Quiénes son? El proyectista. El proyectista está facultado para escribir en el libro. No es una bitácora. Ojo, eso es otro libro. El libro de libro no es una bitácora.
no es lo que uno hace a diario. El libro de obra es un libro donde el proyectista puede dejar constancia de variaciones de proyecto, ¿sí? Donde el mandante puede dejar también, obviamente, la inspección técnica, observaciones, y el contratista también. Entonces, pero el contratista no cualquiera del contratista, sino que el que está a cargo de la obra, ¿ya? Entonces, las anotaciones en el libro de obra son bien importantes y delicadas, porque si hay alguna situación transcurrido el tiempo, va al libro de obra. Dentro de la investigación van al libro de obra. El libro de obra podría, por ejemplo, el sello de fundación, que lo conversamos, que el edificio se asiente. Bueno, van al libro de obra. ¿Quién recibió? El ingeniero civil. Vino y recibió el libro de obra. Ah, ya. Entonces, vino a verlo y él dio su conformidad. Eso queda anotado en el libro de obra, ¿sí? Alguna solución constructiva de diseño, de estructural, como lo que estamos viendo, el libro de obra. Un mejoramiento de suelo, por ejemplo, en obras civiles, el calculista. El suelo no era el que estaba en el proyecto, por lo tanto solicito hacer un mejoramiento de suelo y colocar un suelo cemento o alguna otra capa estructural para cambiarlo. Eso lo deja en el libro de obra. Pero eso también puede quedar a través de una SDI o una RDI, que también va firmada por el ingeniero civil, ya sea calculista o mecánico de suelo. Claro, lo que pasa es que ¿Qué es eso? Solicitud de información, es que tú son tienes la una- consulta. son unas fichas. Sí. Ya, el contexto se los doy de inmediato. El libro de obra es un libro legal, sensible, ¿no? Delicado, que queda en la dirección de obra, que queda en el mandante, generalmente explicado, y que queda para el contratista, ¿no? Usted se tiene que quedar con una copia y todos lo firman y queda. Y en la portada también la norma dice, en la portada tiene que decir los profesionales, quién es el arquitecto, el ingeniero civil, todo eso se coloca en la primera hoja del libro, ¿ya? Ese libro es legal. Y luego aparecen otros documentos, por ejemplo, estas fichas de consulta que le hace el constructor al mandante. Está también uno que se llama el libro de inspección técnica o libro interno, que es otro libro que es más trivial entre la relación entre mandante y contratista. Eso es un libro de comunicaciones internas, que se llama. ¿Me siguen, no? Que uno lo usa más a diario para ver las cosas más triviales, pero el libro ahora tiene que tener mucha atención, ¿ya? Es por el peso legal que tiene. Sí. No todos debieran anotar en el libro, es un libro específico. No es para decir hoy día pinté las puertas, mañana no es para eso, es para cosas específicas mayores. Entrega de terreno, sí. Hoy día se inicia la obra, tanto. Recepción, claro, se recibe la obra tanto. ¿Ya? Entonces lo que dice... Lo que dice acá al libro de obra está diciendo, amerita que deje la indicación el proyectista a través del libro de obra. ¿Sí? El libro de obra está ligado con la obra. O sea, la obra, si tiene permiso de construcción, lo que van a hacer es ir a buscar ese libro de obra. Probablemente cuando fue el accidente en el terremoto, cuando cayó el edificio ya, ¿se acuerdan? Alto del Río. Ahí fueron a investigar todo eso. Para buscar responsables. Absolutamente. El proyecto, el proyectista, el libro de obra, la inspección técnica, el constructor, todos esos quedan ahí a la investigación. Y en el Caucán, También. él le echó la culpa al topógrafo. Sí, dicen que era falso. Que era un falso comensor. ¿No era geomensor? No, el comensor. No era geomensor. No, pero al final yo encontré una ridiculez porque la asesoría, los profesionales residentes, todos tenían que saber la cosa.
O sea, a mí, yo estoy en un camino, a mí no va a venirme a decir el residente, llame la culpa a mí 100% de todo. Es decir, ¿y usted para qué está aquí? No es culpa del estudio mensual porque al final todo lo que fue la ejecución de cómo se colocaban los... Sí, un poquito. No tiene que ver con el Vamos a ver terreno. algunas fallas en el puente del Caucao, pero hasta por lo que yo alcancé a meterme en el tema, tenía mucha imprecisión en el diseño, porque la empresa internacional, en Chile no hay proyectistas que cubran todo. De hecho, ese puente era bien específico, pero no hay ninguno así en Chile, ¿no? Entonces el proyecto lo contrataron afuera y ese proyectista no tuvo contraparte de acá. O un túnel, por ejemplo, tú no encuentras un proyectista acá de túnel, tienes que salir a buscar ingeniería internacional. Y lo mismo pasa con el puente. Y dejan el túnel como los túneles gemelos corridos. Claro, que la ingeniería. El Eso pasa porque no se puente. invierte en tecnología, investigación y nada. Hay cosas que están, el puente Chacao. Debieran invertirse más Yo en les comenté que tuvo un problema el puente Chacao, ¿no? No, les comenté. Eso empiezo a repetir las cosas. El puente Chacao quedó paralizado al principio, varios años. ¿Sabían eso, no? Y quedó paralizado porque Hyundai, que es la empresa imagínense, Hyundai es la empresa, es más grande la empresa constructora que el mandante. Hyundai hizo observaciones y dijo que el proyecto no se podía ejecutar así como estaba, porque los ingenieros de Hyundai, los ingenieros calculistas, hicieron observaciones de que el proyecto no era suficiente. Se pararon. Tuvo que conversar con el MOB y le plantearon esto, le dijeron que le faltaban estructuras y tuvieron que negociar y el precio aumentarlo casi el doble porque efectivamente el diseño le faltaban elementos. Y eso lo observó los ingenieros de Hyundai. ¿Sí? Y ese tipo de ingeniería ya escala a los ingenieros de acá, pues son obras, las empresas son internacionales. ¿Cómo puede ser algún proyecto de Dubái? Claro, entonces, por lo que supe, esa ingeniería de Caucao no tuvo contraparte acá. Entonces, el proyecto venía con errores de diseño. Son brazos hidráulicos. No funcionaron los brazos. Falló la ingeniería. Hay obras que son muy específicas, las vamos a ver en obras civiles, puentes, túneles, que son ingeniería internacional. Igual que las mineras también. A pesar de que la ingeniería minera en Chile está bien desarrollada. Pero por empresa Gringa, y hay algunos ingenieros que sí andan, porque la minería lleva harto tiempo acá. Yo tenía un compañero mío del máster que era especialista en chancado y daba charlas y todo. Estudió acá en la USACH, era ingeniero en minas y era bien experto en eso. Se ha ido desarrollando. Pero hay ingeniería que a veces es demasiado específica que tienen que buscarla en licitaciones internacionales. El puente Chacao no es algo menor, es algo grande. Entonces ahí Hyundai tenía más experiencia, los ingenieros de Hyundai. De hecho, no sé si han visto los videos cómo construyen, es como un barco, que lo van moviendo y van construyendo las pilas del puente. Bueno. Se puede dar a veces proyectistas, tienen que conocer muy bien el proyecto, porque a lo mejor el proyecto hace un alcance de esto, puede estar alguna indicación. Se tienen que manejarlo muy bien porque no pueden salirse de eso, porque el AITO de inmediato les va a hacer el punto. Si ustedes no siguen lo que dice el proyecto, por ejemplo, que digan, en caso de que la Junta usted no la haga porque no pudo hacer lo que está indicado en el proyecto, va a tener que seguir este protocolo. Si usted no sabe ese protocolo, la ITO le va a dejar la nota, que usted no está cumpliendo con el protocolo, o al revés, ustedes son ITO, ustedes también van a dejar la nota.
Porque el hito lo que hace es supervisar un contrato de construcción. La inspección técnica supervisa un contrato para que cumpla el contrato y para que cumpla lo que está definido en el permiso de construcción. La hito tiene también responsabilidad subsidiaria. El constructor es solidario y la hito es subsidiaria. O sea, primero van sobre el constructor y luego sobre el inspector, en caso de que haya una falla. ¿Ya? Entonces, tienen que manejar muy bien el proyecto, eso es lo primero. ¿Sí? Y dice que puede dejar nota en el libro de obras y seguir las recomendaciones que indica la norma. Cuando ustedes definan las juntas de hormigonado, obviamente tienen que hacer una planificación, y eso está relacionado con la ubicación. Si determinan una junta de hormigonado bajo la viga, bueno, todas sus ubicaciones van a estar referidas a eso. No van a ubicar más de eso. Por lo tanto, donde hagan la junta tiene incidencia en su planificación, en su ubicación. La ubicación tiene que ser muy precisa, porque el hormigón no lo van a andar vaciando en cualquier lado, tiene que ser en el lugar que está planificado, ¿no? Debe estudiar una secuencia constructiva, obviamente, ustedes ya saben dónde van a hacer las juntas, eso está estudiado, y tiene que seguir las buenas prácticas de construcción, lo que diga el proyecto. Ya, vamos a ver esto lo último, de ahí voy a pasar lista de nuevo, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que hacer juntas, que es la unión entre el hormigón que ya está endurecido, hormigón antiguo y hormigón fresco. Esa unión puede ser predeterminada y ya venga indicada, ¿sí? O puede ser lo que conversamos de manera imprevista, que no esté dentro de lo que esté planificado y que usted por alguna situación no deseada tenga que interrumpir la faena de hormigonado. ¿Ambas tienen solución? Sí, ambas tienen solución, obviamente. Las predeterminadas fijadas según la exigencia del cálculo estructural. Nos vemos proyecto. El proyecto puede decir junta de hormigonado, como la especificación técnica. El constructor debe realizarlo de acuerdo a lo indicado en la norma en el punto alto. El constructor debe seguir. El proyectista lo puede decir. ¿Ya? Imprevistas provocadas por eventualidades, desperfectos de maquinarias, cambio de clima, están hormigonando, de repente se pone a llover. ¿Qué hacer en ese caso? Depende de lo que se está preparando ¿Ya? y la terminación que tenga. ¿Ya? No miran el clima, el conductor siempre está dentro del clima. Están hormigonando y de repente se pone a llover. ¿Qué hacer en ese caso? Si es un muro, se puede seguir hormigonando. Si es muro. Si es losa, ahí es más complejo. Si es pulida, ahí son ascos. ¿Qué hacemos en ese caso? Tienen un elemento estructural y se pone a llover. ¿Qué hacen ustedes? Siguen hormigonando, paran la faena. ¿Qué hacen con eso? Yo sigo hormigonando porque consulté el clima y te llega de la junta. Pero la terminación la puedo mejorar. Ya, pues tienen que decidir. Eso está claro. Eso es decidir. ¿Para? Ya, pues a ver. ¿Y si tiene indicador en estacionado? Y tienen el contratista del hormigonado por 100 metros cúbicos. ¿Qué es lo que hacen? A ver. Yo he visto que llueve y han seguido hormigonando todo. ¿Sí? Sí, yo lo traigo más fácil. Estamos bajo secreto, confesión, Cualquiera de las opciones que usted dice se pueden hacer, digamos. Lo que vamos a ver es
¿cuál podría ser la consecuencia? ¿Qué es lo que tiene que tener cuidado? ¿Y cómo lo suena en el sur? En el sur, obviamente, con el guante está ahí mezclando elementos. La planta. Hay un manejo previo, así que yo creo no está en el sur, puede ser así. Ahora fuera un hormigón también con otro aditivo que fragua más rápido, si no. ¿Ya? No absorbe. ¿Qué hacen entonces? Se para, algunos siguen, otros no siguen. O sea, si se pone a llover mientras estamos en la faena, ¿Cuánto viene? pero si estamos hormigonando y se pone a llover, hay que seguir, se ¿Te seguís termina. nomás? ¿Por qué hace? Porque ya. Bueno, No tenéis Sí. corazón. Vais 3/4 ya. No Es tenéis que corazón. puro seguir estando. Bueno, en realidad ahí la decisión la tienen que tomar considerando otras cosas más que su supuesto, digamos. O sea, ustedes saben de que el hormigón tiene una dosificación, ¿no? Eso es lo primero. O sea, para encontrar la respuesta ustedes tienen que armar todo el cuento de lo que hemos estado estudiando. El hormigón tiene proporciones de agua y de cemento, ¿no? ¿Sí? Esa proporción es la que genera el aglomerante y genera la resistencia. Entonces ustedes tienen que ser precavidos en no alterar esa relación. O sea, si es una llovizna, a lo mejor, no siendo lo recomendable, ¿ah? Lo recomendable es tomar las precauciones pero si no pueden, por alguna razón, que les falta poco y ustedes ven que no alteran esa relación, podría ser, pero tienen que tener cuidado porque la dosificación es estructural. Ya, Tú no le puedes agregar agua. Es distinto a comenzar la faena con lluvia. Claro, por eso entramos a distintos escenarios, pero a lo que voy, vuelvo a lo mismo, o sea, ustedes estudiaron de que la mezcla tiene una dosificación. Si ustedes cambian la relación del agua-cemento, están cambiando la resistencia. Entonces, y de ahí salen conclusiones, o sea, si una lluvia torrencial en un hormigón abierto, les va a cambiar la mezcla. Por eso se prohíbe echarle agua, los maestros generalmente no le piden para hacerlo más dócil, pero está prohibido, porque el camión tiene que firmar ahí, porque no se puede por un tema de extenso. Entonces lo que ustedes tendrían que decir, voy a hacer lo mínimo para que no me altere la resistencia, y ahí tienen que ustedes aplicar el criterio. O sea, si están viendo que puede ser, entonces no pueden seguir. Una llovizna, a lo mejor, claro, yo sé que en algunas partes lo hacen, pero tienen que tener cuidado con el tema. Además que la ITO va a estar atenta. La ITO puede dejar una indicación en el libro de obra, indicando de que el constructor, a pesar de que estaba lloviendo, insistió con la faena y el ITO la puede parar. Él puede decir que la faena se va. Lo puede evitar. Ya, entonces, recomendación general. Pilares y muros deben quedar bajo el fondo de la viga, que lo habíamos hablado, 30-20 centímetros, bajo fondo de viga. Ese es un buen lugar para hacer la junta de hormigonado. Vamos a ver una esquemita acá. Esta PPT yo todavía no la subo. Pero, por ejemplo, un buen lugar es bajo el fondo de la viga, ¿no? 20-30 centímetros. ¿Ya? Fondo de la viga, bajo el fondo de la viga, que yo les comenté que a nosotros nos pasó, que le pedimos al calculista, como era hormigón a la vista, esto queda una marca ahí de la unión, ¿sí? Una costura queda ahí, le pedimos si podía ser a fondo de viga y él lo autorizó, siguiendo todos los protocolos de hacer la junta, que es otra cosa, picar, echar el puente adherente, ¿sí? Limpiar, todos esos protocolos. Entonces, lo que dice este cuadrito es, está bien, bajo el fondo de viga ahí, ¿sí? Sigue. Entonces usted hormigona hasta ahí y luego en la siguiente faena hormigona el tramo restante más la viga. ¿Sí? Es un ejemplo. Un poco más abajo. ¿Por qué? Porque seguramente en esta ubicación los esfuerzos son menores.
es un punto de menos riesgo que los otros. ¿Sí? Lo puede dejar ahí, al medio, sí, pero tiene que, es más riesgoso, tiene que, a lo mejor el calculista hacer alguna indicación específica. Y obviamente aplicar productos químicos que mejoran la adhesión, que son los puentes adherentes. Ni pensar hacerlo sin puente adherente. El puente adherente también puede venir especificado por proyecto y eso les va a cambiar el costo de ejecución. Tienen que tener cuidado. Si el proyecto indica puente adherente, significa que ustedes tienen que ubicar el puente adherente para todo el proyecto. Y eso cambia los costos. ¿Ya? Voy a pasar una lista. Bueno.